Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Un placer estar nuevamente con ustedes para aprender un poquito más de lo que es la medicina legal. A ver, 40 participantes. Hoy día estamos a 16 de noviembre. 40. Grabamos. Genial. Grabamos para Recording in tener progress. registro y empezamos. A ver, ¿quiénes se salvan? Siempre los... Zaida, buenas tardes. Zaidita, haznos recuerdo, por favor, en qué hemos quedado la anterior clase. Doctor, buenas tardes. Hemos quedado específicamente en los tipos de ímenes. Ah, sí, ¿no? Hemos hablado de los ímenes típicos, de los ímenes atípicos. Eso hemos hablado, ¿no? Genial, Sí, doctor. súper. Mil gracias. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Esto vamos a ver. Ya, no, un momentito. Sí, 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 sí. Aquí está. Genial. Vale. Habíamos quedado en los ímenes, ¿no? Decíamos que eran los ímenes típicos y los ímenes atípicos. ¿Cuáles son los ímenes típicos? Aquellos que se presentan normalmente. Bueno, primero vamos a hacer un rewind de cómo es la clasificación. Es en base al tipo de orificio que tenga, ¿no? Entonces vamos a hablar de que los ímenes, en base al orificio, van a clasificar en los típicos y en los atípicos. ¿Cuáles son los típicos? Ay, antes de que me bloqueamos la reunión. Genial. Entonces, ¿cuáles son los ímenes típicos? Aquellos que se presentan muy frecuentemente. Estamos hablando del ímen anular, del ímen bilabiado y del ímen semilunar. Estos tres son los que se denomina como ímenes típicos. ¿Por qué? Porque aparecen muy frecuentemente. Pero hay otros que aparecen también y no son tan frecuentes, ¿no? No son tan frecuentes. Ahí estamos hablando del himen tabicado, del himen cribiforme, del coloriforme, o puede ser del himen complaciente o del himen dilatado, o también podríamos estar hablando cuando no existe orificio del himen imperforado, que son cuando aparecen algunos por ahí. ¿Sí? Cuando aparecen unos por ahí. Pero ahora lo que tenemos que hablar era de qué era el himen, ¿verdad? El himen es una membrana que está situada, ¿dónde está? Lo vamos a hacer. Aquí está mejor mi touch. A ver, ¿dónde vivo? Aquí. Sí, dibujamos. Hemos dicho que el himen es... soy mal dibujante, mil perdones. Estábamos hablando que era donde está situado el himen. Es una membrana que está situado entre la vulva y el orificio inferior de la vagina. Entonces está aquí. ¿Cuál es la característica? La característica es la de presentar un orificio para la salida del sangrado menstrual. Entonces no tenemos más que hablar ahí. Pero a partir de esto, sí, decíamos que el himen, las leyes dicen que el himen es la barrera anatómica y la frontera jurídica del delito de violación. ¿Por qué habla esto el derecho? Porque en pocas palabras te dice, un ratito, si hay lesión a nivel del himen, es posible que haya violación o algún tipo de penetración. Eso es lo que dice la ley. Por eso dice que es la frontera anatómica del delito de violación, ¿sí? Y barrera jurídica del delito de violación. Entonces, tenemos que tomar en cuenta una cosa.
El himen, esa telita que la mayoría de los hombres queremos encontrar cuando tenemos una relación sexual, ¿por qué? Para decir, ha dejado de ser virgen conmigo, ¿no? Normalmente yo les he dicho que para mí el dejar de ser virgen significa en entregarse a una persona en mente, cuerpo y alma. Sí, es el criterio que yo tengo muy particularmente, ¿no? Que entregarse a una persona en mente, cuerpo y alma. No porque se rompa una tela una persona va a dejar de ser virgen, ¿no? Pero los hombrecitos somos bien. Algunas veces vemos, a veces aquella chica, sí, ha dejado de ser virgen conmigo. Así de claro hablamos, ¿no? O sea, nos enorgullecemos de eso. Pero no nos damos cuenta que la chica nos ve y les dice, o sea, ven aquel chico, sí, ni hacer el amor sabe. Así de fácil. Entonces hay muchas cosas que hay que ponerse en cuenta. Entonces, cuando esa pinche telita se rompe, no hablamos que es virgen o que no es virgen, así de fácil. Hablamos del hecho de si es desflorada o no desflorada. Entonces el término técnico es ese, ¿sí? El desfloramiento o no desfloramiento de una persona. Pero es algo súper interesante esto del desfloramiento porque imagínense, vamos a ser bien claros, ¿no? Voy a ponerlo esto en negro. Imagínense que tenemos un himen anular, ¿sí? Así, bien sencillito. El diámetro de un pene en erección está entre 3 a 5 centímetros más o menos de diámetro, ¿sí? Un pene estándar estoy poniendo en Latinoamérica, ¿no? Porque después de raza a raza puede ir cambiando. Es muy diferente hablar de la raza negra que de la raza amarilla, que de la raza latina. Es complicado, ¿no? Eso, hablamos de diferentes cosas. Entonces, es un diámetro más o menos aproximado, entre 3 a 5 centímetros de diámetro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La cabeza del pene, el glande, empieza a introducirse por este orificio, por aquí. Entonces lo que va a suceder es que este himen empieza a abrirse, empieza a abrirse, empieza a abrirse, más empieza a dilatarse, 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 y al último, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Este himen se rompe, pero ¿cómo lo hace? Que es lo interesante, ¿no? Se rompe por donde quiere. Se rompe por donde pinche cuerno le interesa. ¿Sí? O sea, no se puede decir exactamente qué era lo que sucedía. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar este tipo de lesiones? Es bien fácil, nos vamos a retrotraer un poquitito cuando hemos avanzado el tema de lesiones, ¿no? Cuando hemos dicho la evolución de una lesión, estábamos hablando de instalación, reacción, reparación y consolidación, las 4 etapas o fases de... Nosotros vamos a ver este tipo de lesiones, ¿sí? Aquí, a ver dónde estoy. Este tipo de lesiones las vamos a ver en una etapa de reacción, ¿sí? O también podemos encontrar en una etapa de consolidación, o también en una etapa de reparación. No le estoy entendiendo un mango sobre eso. Bueno, como primer punto tenemos que entender es que el orificio se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, hasta que ya no aguanta más y se rompe. ¿Por dónde se rompe? Por cualquier lado. ¿Sí? Pero, ¿y qué es lo que pasa? Imagínense, si un pene erecto entre 4 a 5 centímetros de diámetro causa una lesión a nivel del himen, ¿qué es lo que pasa cuando estas lesiones o cuando sale la cabeza de una guagua entre 20 a 25 centímetros por el canal vaginal? Sí, de nuevo, si un pene de 3 a 5 centímetros causa lesión, ¿qué pasa cuando sale la cabeza de una guagua entre 20 a 25 centímetros de diámetro? ¿Sí? En pocas palabras, se estira tanto que puede desaparecer el himen. ¿Sí? O caso contrario, quedar restos de lo que era el himen.
A eso nosotros llamamos las carúnculas mirtiformes o restos himeneales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí ya nos hacemos la pregunta. ¿Qué pasaría si una mujer que ha tenido ya 1 o 2 o 3 partos de tipo vaginal sufre una violación o una agresión de tipo sexual? ¿Iríamos a buscar algo al himen? Ya no, porque es posible que ese himen ya ni se encuentre ni aparezca el himen. Entonces tenemos que ponernos a pensar cómo nosotros podemos determinar que ha existido una agresión sexual. Ahí hablamos de nuevo del triángulo víctima-victimario, ¿verdad? Porque hablamos del triángulo víctima-victimario, perdón. Víctima, victimario y lugar del hecho. Dejan y traen. Ahí tenemos que tener mucha cabeza para determinar que realmente las cosas han pasado por ahí. Pero, y ahora, doctor, ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Cómo yo puedo identificar, ¿no? ¿Qué son los traumagramas? La mayoría de nosotros tenemos la duda de qué cuernos son los traumagramas. Déjeme buscar un ratito aquí. Sí, aquí. Esto. Y vamos a ver. Con esto más. Un momentito que abra esto. No puede ser, no quiero ver. Ahora sí. Espérame un momentito. Un traumagrama no es más que lo siguiente. Yo veo lesiones acá, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es... Dame un momentito. No se puede ver. Ya, yo veo esta lesión, ¿sí? Veo estas lesiones como estamos viendo acá. Y los traumagramas no son más que diagramas que nosotros tenemos que hacer y empezar a determinar dónde estaban estas lesiones. No la estoy entendiendo. Entonces lo que hago es agarrar esta imagen, ¿sí? Que es simple y llanamente un croquis del rostro de una persona. Entonces lo que voy a hacer es empezar a determinar lo siguiente. ¿Dónde se encuentra esta primera lesión? ¿No? Vamos a ver, no sé, esta lesión, que es una lesión equimótica en la región orbicular superior, o sea, no del arco, del arco orbicular, el lado externo del lado izquierdo, ¿sí? De aproximadamente, no sé, 3 centímetros por 2 centímetros. Entonces, lo único que voy a hacer es poner lo mismo que yo estoy identificando, rojo, ¿no? En la región de 3 por 5 centímetros. Voy a determinar eso. Entonces, todas las lesiones que yo vaya viendo, ¿sí? Todas las lesiones que yo vaya viendo, tengo que irlas poniendo en el mismo lugar que estoy encontrando. Entonces, esta en la región malar izquierda, ¿no? La presencia de una equimosis que se extiende desde la base de la nariz del lado izquierdo y que va a ir hasta la región anterior de del pabellón de la oreja izquierda. Ah, genial, ¿no? ¿De cuánto de diámetro? Vamos a aprender que esto debe ser unos 12 centímetros más o menos, 12 centímetros. Al inicio, 12 centímetros, estamos por 3 y después va a subir a 5. Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer es decir, no mames, me está diciendo que comienza aquí y va a terminar aquí atrás. Sí, pero dice que al inicio es de 3 centímetros, después va creciendo a mayor, entonces es algo así. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que dibujarlo. Esos son los famosos traumagramas. Para que tengamos una idea. Y eso se hace en absolutamente todo el cuerpo cuando hablamos de lesiones.
Pero cómo yo determino que, cómo puedo, a ver, les explico, cómo puedo identificar las lesiones a nivel de, denme un momentito. Denme un momentito, denme un momentito. Se me está cayendo el internet. Super. Denme un momentito, denme un momentito. Genial. Ya. ¿Cómo yo identifico? Sí. ¿Cómo yo identifico? eh, ¿Dónde vivo? Aquí está. ¿Dónde se encuentran las lesiones? ¿Sí? ¿Cómo yo identifico dónde se encuentran las lesiones? Antes, no. Agarran y decían, bueno, haremos lo siguiente, no seremos sonsos, ¿no? El imen, como es medio circular, vamos a partirlo en 4. Y podemos hablar, ¿sí?, de 4 sectores, igual que en la glándula mamaria, ¿no? 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores, 2 derechos y 2 izquierdos. Entonces, podríamos agarrar y decir, en el cuadrante superior derecho se encuentra una lesión de aproximadamente a 2 milímetros de la línea media o a 5 milímetros de la línea del ecuador y ese tipo de cosas. Y al principio parecía medio chistoso, ¿no? Porque decían, sí, pero no es muy fácil de ubicar porque es muy subjetivo lo que nosotros estamos hablando. Mm, Tienen toda la razón. Es muy subjetivo, entonces, pero ¿qué podemos hacer? Entonces a alguien, algún pinche de esos capos, se le ocurre ver esto, ¿sí? Se le ocurre ver esto. Y muestra, ¿y por qué no utilizamos los horarios del reloj? A ver, ¿cómo es eso de utilizar los horarios del reloj? Claro, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Bien facilito. Aquí arriba está las 12, aquí está las 3, aquí está las 6 y aquí está las 9. Entonces quiere decir que aquí está la 1, las 2, las 4, las 5, las 7, 8, 10, 11 y 12, el uso horario. Sí, y eso qué tiene que ver, que esto que nosotros estamos viendo acá, todo esto, podemos trasladarlo al tema de los ímenes. A ver, ¿cómo es eso que podemos trasladar al tema de los ímenes? Claro, es bien sencillo, porque este uso horario, lo que nosotros podemos hacer es ponerlo acá. A ver, ¿cómo es eso? Fácil, ¿no? Aquí ponemos las 12, entonces aquí va a ser la 1, aquí va a ser las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y claro, cuando yo encuentro una lesión a este nivel, voy a ubicarme simplemente en las manecillas del reloj a lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces voy a decir que esta lesión está en horario 1 y es más fácil de ubicar. Si está aquí, voy a decir está en hora 9. Si está a este nivel, voy a decir está en hora 7. Si está a este nivel, voy a decir en hora 5. Y lo hacemos totalmente más fácil para identificación topográfica de las lesiones. Me parece súper interesante. Entonces, tendríamos que determinar en base al pinche relojito las cosas que nosotros estamos viendo. Sí, señores, tendríamos que ver en base al pinche relojito qué es lo que nosotros estamos viendo en las lesiones. Interesante. Entonces, la forma de ubicar en la, en el email las lesiones es esa, así de sencillo. Ahora, quiero mostrarles lo siguiente. Esto borro. Esto es genial. Quiero mostrarles lo siguiente. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Aquí estamos. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está.
Ah, sí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, cuando nosotros nos encontramos frente a ímenes, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos frente a ímenes, no siempre es como les he mostrado, les voy a mostrar los imencitos, ¿ya? Por aquí estaban los ímenes. Dame un ratito, dame un ratito, dame un ratito. Aquí están los ímenes. Aquí están los ímenes, ¿no? Bien sencillitos. El imen anular, que es redondito, ¿no? Ahí pueden ver la telita. El imen semilunar, porque tiene una media luna. Encontramos el imen bilabiado, porque tiene dos labios. O podemos encontrar los ímenes que son atípicos, ¿no? Vean, por ejemplo, este tiene uno o dos orificios, porque tiene un tabique al medio, por eso se llama tabicado. O puede tener uno, dos, tres orificios, por eso se llama el cribiforme. O puede no tener orificios, es el himen imperforado. Pero normalmente, o muchas veces, no encontramos nosotros de esa forma los ímenes. No los encontramos. Y encontramos ciertas características que nos van a hacer pensar que fuera una lesión. Y eso nosotros debemos ser bien claros en cómo podemos diferenciarles. Les explico de lo que estoy hablando. Les explico lo que estoy hablando. Ahora sí. Vente por acá. Genial. A ver, ¿dónde estoy? Súper. Cuando nosotros estudiamos el IMEN, tenemos que determinar si estas partes interesantes que vemos en los orificios de los ímenes son o las lesiones han sido causadas por situación traumática o simplemente son de parte congénita. No le entiendo, doctor. Sí, porque a veces los ímenes no encontramos como les estoy mostrando. Las imágenes que les he mostrado son bien didácticas, ¿no? Pero no es posible que encontremos nosotros así porque pueden haber diferentes formitas que entran por ahí. Entonces, que nos pueden hacer pensar o aparentar de que hubiera habido una lesión anterior. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar si esa lesión ha sido de tipo traumática o es de tipo congénita. Entonces, empezamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de las famosas escotaduras. ¿Qué son las escotaduras? Son los sesgos que existen en los ímenes y que podrían hacernos aparecer que es una lesión. Vean ustedes, aquí hay una hendidurita que parece que se hubiera roto, ¿no? Entonces dice, eso puede ser una lesión antigua, que ya ha cicatrizado. Sí, podría ser que es cierto. Lo mismo vemos acá, ¿no? En este imen semilunar, si ustedes se fijan, vean, uno es más largo que el otro. Entonces, no, aquí también hay una lesión y puede ser que ha habido una penetración anterior. Sí, no decimos que no, pero tenemos que diferenciarlo si es una escotadura o es un desgarro. La diferencia, la escotadura es congénita, el desgarro es traumático. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La primera, como les he dicho, una es congénita y otra es traumática. La escotadura es simétrica. ¿Qué quiere decir? Ya les he hablado, ¿no? No. Simétrico es, esta mitad es igual a esta otra mitad. Eso es simétrico. Entonces, si ustedes se fijan, si partimos a la mitad, esta mitad de aquí arriba con esta mitad de acá abajo es igual. A diferencia del desgarro. Si yo parto aquí, vean, esta no es igual a esta otra. Por lo tanto, hablamos de asimétrico. Los bordes que existen son regulares. ¿Qué quiere decir? Que son finitos, que son igualitos, que no son irregulares. En cambio del desgarro, vean ustedes, vean, sube, abajo, entra, sale. En cambio de este no. Lo mismo de este. Son finos. ¿Sí? En la escotadura nunca va a llegar a la base de implantación del himen. Y en el desgarro
sí puede llegar como no puede llegar. Pero la diferencia es esa, ¿no? Facilito. Escotadura congénita, desgarro traumático. Los bordes son simétricos en la escotadura, en el desgarro es asimétrico, es asimétrico. Los bordes son regulares, en el desgarro son irregulares. En la escotadura nunca llega a la base de implantación y en el desgarro puede o no llegar. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos determinar qué es lo que sucede para que no tengamos ningún problema. Ahora, a partir de eso, a partir de determinar si es un desgarro o es un... ¿dónde estoy? ¿Dónde sigo viviendo? Aquí estoy. Genial. A partir de eso, yo tengo que determinar muy fácilmente si ese email es antiguo o es nuevo. Fácil. Pero doctor, ¿y cómo podemos determinar si un desgarro es antiguo o es viejo? Es bien fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que yo hago cuando me enfrento a un delito de tipo sexual? Esto lo voy a bajar aquí. ¿Qué es lo que yo hago, no? Bien fácil. Tengo que investigar el imen. ¿Pero qué voy a buscar en el imen? Voy a buscar lesiones. Así de fácil. Tengo dos opciones cuando busco lesiones en un imen. Que sí encuentre lesiones o que no encuentre lesiones. Así de fácil. ¿Sí? Y una persona dice, doctor, me han violado y me han hecho esto, genial, lo revisamos, hace todo el protocolo que hemos hablado, vamos a la camilla, lo primero, empiezo a ver el IME y lo que busco son lesiones. Dos probabilidades, que sí encuentre y que no encuentre. Si yo reviso y no encuentro lesiones, digo es un IME íntegro, o también se llama un imen indemne. ¿Sí? Así de fácil. Si no encuentro. Pero ¿qué pasa si encuentro lesión? Hay dos probabilidades. Que esta lesión sea antigua o sea reciente. Así de fácil. Entonces, busco, encuentro lesiones y tengo que determinar si esa lesión es antigua o es reciente. O si quieren, ese desgarro es antiguo o es reciente. ¿Cómo voy a hacer? Si ese desgarro es antiguo, voy a encontrar la lesión en la etapa de consolidación. Pero si ese desgarro o esa lesión es reciente, voy a encontrar en etapa de reacción o de reparación. Ya no voy a volver a explicar lo que son las etapas porque ya les hemos hablado en los primeros temas. Así que es bien sencillo saber qué es lo que sucede y qué es lo que no sucede, ¿no? Así de fácil es. Entonces lo que nosotros vamos a hacer y empezamos a ver es lo siguiente. ¿Sí? Como vemos, ¿no? Signos de reacción que nos pueden dar un criterio del tema de reacción. Puede ser encontrar coágulos, encontrar sangre, encontrar si sigue sangrando, si hay edema, si hay infiltración, no hay infiltración. Lo que nos puede decir que esa lesión es recién hecha. Recién hecha. ¿Sí? En cambio, cuando es un desgarro antiguo, ya no encontramos nada de reacción, sino encontramos tema de consolidación. Vean, esto ya está totalmente cicatrizado. Por lo tanto, podemos decir, sí, señores, este es un desgarro antiguo. ¿Por qué? Porque ya está cicatrizado. Ya está cicatrizado. O podemos decir, no, señores, este es un desgarro reciente. ¿Por qué?
Simple y llanamente porque existen signos de reacción o existen signos de reparación. ¿Qué quiere decir? Recién se ha hecho o está empezando a curarse. Nada más. Eso es lo que se busca. Y eso es lo que nosotros tenemos que verificar. Ahora, la pregunta es, un ratito, a ver, pero ¿en cuánto tiempo cicatriza un himen? ¿En cuánto tiempo cicatriza un himen? Un himen cicatriza, estoy poniendo, un himen cicatriza, normalmente, aquí tengo que aclarar lo siguiente, por favor, ¿sí? Lo que sucede es que yo tenía un parámetro específico para decir en cuánto tiempo cicatrizaban los ímenes. Pero resulta que un día en una práctica, uno de mis estudiantes me dijo, doctor, sí, ¿estás seguro en los tiempos que nos dice? Sí, estoy seguro en los tiempos que les digo. Y me dice, pero yo he leído un libro y dice otros días, otro tiempo. No mames, ¿qué libro has leído? Y me da un autor que era muy distinto al que yo leía. Entonces, lo que sucede es que me he dado cuenta que a veces yo les digo algo y como yo no tengo la verdad absoluta, les soy muy franco, yo no tengo la verdad absoluta, entonces tengo que basarme en diferentes autores, ya no en uno como hacía antes, sino en diferentes autores. Porque antes yo decía que los ímenes, ¿sí? Los ímenes cicatrizaban entre 8 y 12 días. Pero otro autor dice entre 7 y 10 días. Otros autores dicen entre 10 y 12 días. Entonces he preferido conjuncionar los autores y por eso digo que los ímenes cicatrizan entre los 7 y 12 días aproximadamente. ¿Sí? Ojo, es aproximado, porque en la medicina legal nada es certero, ¿sí? Nada es exacto. Por lo tanto, los autores dan ese parámetro que es entre los 7 y 12 días, ¿no? He agrupado varios autores, ¿no? Porque no quiero que vayan y lean un libro y digan, pero aquí dice este autor que es entre 8 y 10 días. El doctor Flores habla macanas, porque nos ha dicho entre 7 y 12. Sí, pero otro autor dice que es entre 7 y 10. Otro dice que es entre 8 y 12. Entonces he preferido conjuncionar varios autores para que no tengamos problemas. Eso es lo que quiero decir. Entonces, a partir de eso, si yo veo algo sangrando, ¿sí? Está totalmente dematizado y ni siquiera presenta coágulos, yo puedo decir, esta lesión es reciente, porque simple y llanamente porque se ha hecho hace poco tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto? Horas. Y eso, sí, podría estar hablando de horas. Aquí vamos a ver tengo algunas diapositivas por aquí. Voy a mostrar. Sí, sí, sí. A ver. Sí, veamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿sí? Vean. Lo primero que digo, ¿no? ¿Hay lesión? Sí, hay lesión, señores. Sí, genial. Primero, ¿dónde está ubicada? ¿No? Uso horario. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿En qué horario? En horario 6. Ya sé dónde está ubicada, ¿sí? Ahora veo, esta lesión es reciente, ¿es reciente o es antigua? Empiezo a ver, está rojita, aquí hay una solución de continuidad, pero no está sangrando, por lo tanto, a ver en cuánto tiempo se pierde un eritema, se pierde entre los 2 o 3 días. Por lo tanto, esta lesión es reciente. ¿Hace cuánto tiempo se ha hecho? Aproximadamente entre 1 a 2 días. ¿Por qué? El criterio es, hay eritema, hay herida, pero no está sangrando y tampoco hay coágulos, por lo tanto, digo que es entre 2 o 3 días. ¿Sí? Puedo ver otro tipo, ¿no? Como esta. ¿Sí? Vemos, mira, aquí hay una entrada que viene hasta aquí 2 y viene hasta aquí 3, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Genial. Primero, ¿hay lesión? Sí, señor, hay lesión. ¿En qué horarios? Aquí es las 12, entonces esto puede decir que es a las 11. Aquí es las 3, entonces puedo decir que es a las 2. Aquí puedo decir que es a las 3, a las 6 y a las 7. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 lesiones. Sí, señores, tiene 5 lesiones.
Ya, ¿cuál es reciente y cuál es antigua? O todas son recientes y todas son antiguas. A ver. ¿Esta cómo está? Esta parece que ya está totalmente cicatrizada juntamente con esta. ¿Sí? Entonces, esto puedo decir que ya son lesiones antiguas. Ah, genial, entonces son lesiones antiguas, sí. Entonces digo, ¿no? Lesión en hora 11 y en hora 2, lesiones antiguas. Ah, pero estoy viendo la lesión en hora 6 y en hora 7, que miren, el color cambia, no es el mismo, ¿no? No es el mismo que la mucosa que tenemos desde aquí, ¿sí? No está sangrando, tampoco tiene inflamación, pero es como si ya estuviera a punto de cicatrizar. Genial. Entonces digo, como está a punto de cicatrizar y no está cicatrizado, todavía es una lesión reciente, porque sé que entre 7 y 12 días ya está cicatrizado. Entonces, ¿cuánto tiempo le doy? Lesión en hora 6 y en hora 7, aproximadamente entre 5 a 7 días. Listo. ¿No? En cambio, esta veo lesión, sí, señor, lesión en hora 12. Mira, llega hasta la base de implantación. Pero esta ya está totalmente cicatrizada. Entonces, ¿qué quiere decir? Simple y llanamente que es una lesión antigua. ¿En qué horario? 6. Ah, muy bien. Entonces, si es una lesión antigua, dígame, ¿hace cuánto tiempo se ha hecho? No sé. ¿Cómo no sabe? Sí, lo único que sé es que es más de 12 días. Son más de 12 días. ¿Cuánto? No sé, puede ser un mes, puede ser 3 meses, puede ser 6 meses, puede ser un año, pueden ser 10 años. No lo sé. Lo único que sé es que ha habido una lesión anterior. Pero usted tiene que decir, es que no puedo. Simple y llanamente porque eso ya ha cicatrizado. Yo no sé cuándo se ha hecho. Es que usted debería, sí, señor, a ver, tengo una cicatriz aquí, dígame cuándo me he hecho. Ah, es que no sé, claro, porque usted solamente ve una cicatriz, sabe que me he hecho algo, pero no sabe cuándo. Es lo mismo. Y eso es lo que nosotros debemos ir a buscar en los ímenes. Así de fácil, ¿no? Y es bien interesante esto de los ímenes porque hay una forma de ver los ímenes, hay una técnica súper interesante, ¿sí? Que se llama la técnica de Botox o a la adaptada de Botox o también llamada la técnica de las riendas, porque es algo bien bonito en el hecho de que, bueno, la mayoría, ¿no? Que, bueno, no sé si conocen o no conocen, pero en la técnica de Botox o la de las riendas son de los caballitos, ¿no? Les agarran de unos guatitos, los caballos son las riendas. ¿Y por qué se llama técnica de las riendas? Porque se hace casi lo mismo. Ay, perdón. Ahí está. ¿Sí? Se hace lo mismo. Se agarran labios mayores y labios menores. Perdón. ¿Dónde vivo? Ah, se ha muerto todo esto. Espérame un ratito. Uy, no te puedo creer. A ver. Se me ha salido absolutamente todo. Entonces, hasta que cargue. Les explico. La técnica de las riendas es como lo de los caballitos, ¿sí? Porque se tiene que agarrar con mano pulgar y mano índice, labios mayores y labios menores. A partir de agarrar labios mayores y labios menores, voy a mostrar, aquí está ya entrado. No te puedo creer. Mm, Se me ha... Mil perdones, pero esta se me está torciendo. Espera un momentito. Todas mis diapositivas están dando la vuelta, pero en forma. Ya. Entonces, aquí está. Esa es la famosa técnica de las riendas, ¿no? Pinza digital, pulgares e índices de cada mano. Se agarran labios mayores y labios menores, se jala hacia uno y hacia abajo. Así se pone en exposición al himen. Y aparte de hacerle eso, de jalar hacia vos y hacia abajo, se le pide a la persona que puje. ¿Sí? Ya se deben acordar que se llama eso, ¿no? La técnica de Valsalva.
Puje, señora, como si estuviera haciendo caquita, como si estuviera haciendo algo así de claro. Entonces, jalando hacia vos y hacia abajo, pones en exposición el himen y cuando le dices que haga la técnica de Valsalva, que puje, el himen protruye y se puede ver mejor. Tengo 2 minutos, dudas, preguntas, consultas. Nadie, de verdad, me parece súper. Doctor, Dime, Noelia. para la técnica de observación era labios mayores y menores. Sí, Ya, solo eso era, gracias. sí. Labios mayores y menores. Es pinza digital. Tienes que agarrar, jalar hacia vos y hacia abajo. Y puje, señora. Y el himen, ¡puac!, se va hacia adelante. ¿Sí? Siempre y cuando haya himen, ¿no? Porque ya hemos explicado qué era lo que sucedía cuando tienen parto vaginal. ¿Alguna duda más? Doctor, una consulta. Y en el Dime, caso Clary. de que se le haga la revisión a la mujer, pero ésta tenga relaciones sexuales con su pareja y justo ha tenido ese día, igual no hay manera de saber si ha sido por la violación, digamos, en la noche, o la relación sexual que ha tenido en la mañana, por decirlo así. ¿O habría alguna forma de saber si alguna lesión es por alguna de las dos? No. Si tienes relaciones sexuales en la mañana y te han violado en la noche, ¿sí? Tú no puedes determinar cuál es cuál. ¿Por qué? Porque lo único que tú vas a ver es una lesión nada más. ¿Quién se encarga de determinar si ha sido uno o ha sido otro? Va a ser los investigadores, tú no. ¿Sí? Tenemos un gran problema porque creemos que nosotros al dar estos certificados de delitos sexuales, ¿sí?, nosotros ya estamos tipificando como violación, ¿sí? Ha habido un caso muy interesante en el cual un médico forense en su diagnóstico puso violación. Han llevado eso a juicio y el abogado ha sido, aquí está, es violación. ¿Y usted en qué se basa? Porque el médico forense está diciendo que es violación. Aquí dice diagnóstico, violación. Eso quiere decir que el médico forense ya ha determinado que ha sido sin consentimiento, que ha habido violencia, que ha habido intimidación, que ha habido penetración anal, vaginal, oral y todo lo que nosotros hemos hablado. Él ya ha juzgado, el médico, y nosotros no juzgamos. Quienes juzgan son los jueces, señores, los jueces. ¿Sí? Lo único que nosotros tenemos que poner dentro de estos certificados es, ¿hay lesión o no hay lesión? Sí hay lesión. ¿De cuánto tiempo? ¿Es antiguo o reciente? Es reciente, de aproximadamente 6 horas. Listo. Compatible con penetración de algún objeto. ¿Sí? ¿Qué objeto? No lo sé. ¿Cómo no sabe? No sé si es el pene, no sé si es el pene o no. No sé si es una madera o no. Pero si encuentro astillas, si encuentro piedras, si encuentro vidrio, puedo decir, con probabilidad el objeto ha sido una botella de vidrio, ha sido una piedra, ha sido un palo, porque he encontrado indicios. Mientras no tenga indicios de algo, no puedo aseverar nada. Quienes se van a encargar de hacer todo eso son los investigadores, no nosotros, señores. Hay que ser bien claros con eso. ¿Sí? Bueno, chicos, y es hora. Por favor, no se olviden barbijos, lentes, protectores faciales, si pueden, utilicen guantes, distancia de 2 metros entre persona a persona, enseñen a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a sus crush, a su ganado, a todos los que quieran, a cómo cuidarse. Porque medicina somos todos. No se pierdan la próxima semana porque vamos a hablar del laboratorio, qué es lo que hay que tomar y cómo hay que tomar para que ustedes sepan todo. Es un gran abrazo y se cuidan. Adiós, adiós. Hasta luego, doctor. Gracias.